¿Qué había antes del Big Bang, del cual nuestro video ahora comienza? Puedes recordarlo fácilmente simplemente rebobinando un poco, incluso desde lo que comenzó tu mañana o esta semana. Aunque puede ser un poco más difícil para algunos aquí, estamos tan acostumbrados a que todo tenga un comienzo que subconscientemente lo asumimos para todo. Sin embargo, ¿qué pasa con algo tan antiguo, incluso antiguo, que su inicio no se puede encontrar tan fácilmente? Por ejemplo, nuestro universo. Todos hemos oído hablar del Big Bang, pero lo que precedió a ese evento sigue siendo un misterio y nada más que hipótesis. A pesar de que la teoría del Big Bang es una de las más populares hoy en día, entenderla no es tan simple. Además, es crucial recordar que es principalmente una hipótesis, y debemos considerar las inexactitudes que los científicos aún necesitan eliminar con nuevas observaciones astronómicas e investigaciones. Sin embargo, los físicos tienen suficientes datos cruzados independientes que hacen de la teoría del Big Bang el principal punto de partida de la cosmología moderna. Todo lo que nos rodea es una consecuencia directa de un evento que ocurrió hace 14.000 millones de años. Según la teoría, el espacio, el tiempo, la materia y la energía estaban todos confinados en una bola de fuego llamada Big Bang. Esta se expandió y a partir de sus escombros enfriados se formaron galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, una entre aproximadamente 2 billones. La idea de que el universo surgió de la nada era tan insensata que los científicos fueron escépticos durante mucho tiempo. Sin embargo, la evidencia existente es lo suficientemente convincente. Las galaxias se están separando como fragmentos cósmicos, y el calor del Big Bang aún nos rodea en forma de radiación de fondo cósmica de microondas enfriada, descubierta por radioastrónomos en 1965. Hoy en día, los científicos suponen que todos los procesos después del Big Bang fueron impulsados por el enfriamiento y adelgazamiento gradual del universo. Como sabemos, la temperatura es una medida del movimiento de las partículas, y, a medida que la temperatura bajaba, las partículas se ralentizaban. Cuanto más lento se mueven las partículas, más fácil es para ellas unirse. A medida que el universo se enfriaba, los quarks que inicialmente volaban libremente podían fusionarse en protones y neutrones, y otros hadrones y leptones. Luego las partículas que se habían obtenido, continuando ralentizándose, comenzaron a formar los primeros núcleos de los átomos familiares, y así sucesivamente. Sin embargo, no se puede decir con certeza cómo era el universo durante el Big Bang. Solo podemos afirmar que era increíblemente denso, y esto cambió con el tiempo. Todo lo que observamos a nuestro alrededor estaba increíblemente compactado en un espacio muy pequeño al principio, pero ¿cómo puede ser tanto infinito como al mismo tiempo tan pequeño? Cuando la gente lee sobre la teoría puede imaginar que el universo primero era más pequeño que un átomo, luego del tamaño de un balón de fútbol, y así se expandió durante 14.000 millones de años. Sin embargo, esta analogía supone que el espacio inicialmente tenía límites y un borde, pero nada sugiere que el universo no fuera infinito incluso en el momento del Big Bang. Antes de eso era más pequeño, y el objeto que ocupaba 1 metro cuadrado de espacio ahora se ha expandido a miles de millones de años luz. Pero incluso al principio el universo no tenía límites. Así es como lo explica el profesor Ørjan Raknes, un físico teórico de la Universidad de Oslo. Todo el universo observable proviene de una pequeña región que se puede llamar un punto. Pero las regiones cercanas también se expandieron, y así lo hicieron las siguientes. Algunas de estas regiones están ahora tan lejos que no podemos observarlas. Si pensamos en el Big Bang como una explosión, podría parecer comenzó desde un punto específico en el centro. Sin embargo, cuando se trata del nacimiento del universo, casi todas las galaxias se están alejando de la Tierra en todas las direcciones. Por lo tanto, la Tierra nunca fue ni será el centro del universo. Cualquier observador en cualquier otro planeta también verá las galaxias alejándose de ellos. En otras palabras, el universo se está expandiendo en todas partes simultáneamente. Según el modelo inflacionario, el universo poco después de su nacimiento experimentó un periodo muy corto de expansión exponencial, duplicando sus dimensiones lineales muchas veces. Los científicos creen que este proceso comenzó alrededor del momento de la separación de la fuerza nuclear fuerte. Esta expansión, conocida popularmente como inflación cósmica, fue extremadamente breve, durando solo unos 30 segundos.
Sin embargo, aumentó el tamaño del universo al menos 10-30, 1 billón de billones de veces, posiblemente incluso más. Pero ¿qué pasa si queremos mirar aún más atrás en el tiempo, antes del Big Bang? La respuesta principal se reduce al hecho de que antes del Big Bang no había nada en absoluto. Significa que el universo se originó de la nada, lo cual es imposible incluso de imaginar. ¿Cuándo y por qué podría haber sucedido tal cosa? Sigue siendo incomprensible. Sin embargo, los científicos insisten en su posición. Entre ellos se encuentra el renombrado físico teórico Stephen Hawking de Inglaterra, quien dice que no solo imaginaron que el universo surgió de la nada, llegaron a esta conclusión a través de rigurosos cálculos matemáticos en los que nadie ha encontrado errores. En algún momento de esta misteriosa nada, podría no haber habido formas familiares de materia, pero no estaba completamente vacía, y ciertos procesos podrían haber estado ocurriendo que podrían dar lugar a pequeñas explosiones. Finalmente, ocurrió el Big Bang. Para encontrar evidencia de esta hipótesis, los investigadores intentan crear algo similar a la nada. Construyen cámaras especiales de las que eliminan partículas de materia y bajan la temperatura, casi alcanzando la frialdad del espacio. Sorprendentemente, la nada resultante se convierte en algo que se puede estudiar de varias maneras. Aquí podemos pensar en la energía del vacío y la energía del punto cero, pero eso se adentra en la mecánica cuántica, lo que requeriría mucho más tiempo para explicar. Aún así, muchas personas no están de acuerdo con la idea de que el universo se originó de la nada. Los oponentes de esta hipótesis responden a la pregunta de qué había antes del Big Bang de diversas maneras. Aunque sabemos que el universo existía antes del Big Bang, todavía hay muy poco que podamos decir sobre la naturaleza de este ancestro de nuestro universo. Sin embargo, se puede suponer que algo en su historia llevó a un gran estallido, dando origen a nuestro universo. Por supuesto, hay otras opiniones. Tal vez antes del Big Bang existía un universo similar al nuestro, o tal vez completamente diferente. También es posible especular que antes de nuestro universo había al menos otros 2 universos cuya colisión llevó al Big Bang. Uno incluso puede imaginar que el universo existe eternamente, y en su historia los grandes estallidos alternan con grandes colapsos. Tales explosiones podrían ocurrir si la expansión del universo cambiara a contracción. Finalmente, se puede suponer, y muchos están de acuerdo, que en el momento inicial de la historia de nuestro universo ocurrió un evento increíble. El universo recién nacido se expandió rápidamente y se infló a proporciones enormes, dando lugar a burbujas en las que crecieron diferentes universos uno tras otro. De esta manera, surgió un gran universo, también conocido como el megauniverso o multiverso. Si esto es cierto, al igual que nuestra galaxia es una de las miles de millones de galaxias que conocemos hoy, nuestro universo es uno de muchos otros universos completamente desconocidos. Pero lo más interesante, en nuestra opinión, es el modelo cosmológico cíclico conforme, abreviado como CCC. Según esta teoría, la vida del universo consiste en épocas, y la expansión exponencial de cada época termina con un gran estallido, convirtiéndose en precursor de la siguiente época. ¿Qué ocurriría si uno comprimiera el futuro lejano en el modelo matemático del universo, representando el infinito como un límite finito? ¿Qué pasaría si la singularidad del Big Bang se estirara hasta el mismo límite inicial suave y finito? Según el modelo, el universo pasa por ciclos infinitos, donde en cada ciclo precedente el tiempo en el futuro tiende hacia el infinito, lo que se convierte en la singularidad del siguiente ciclo. Se supone que las masas de todas las partículas en el universo disminuyen constantemente y de manera constante a cero con el tiempo, aumentando así la energía. Además, una suposición interesante es que los agujeros negros supermasivos, que ahora se detectan en los centros de muchas galaxias, son reliquias heredadas de universos pasados en el nuestro. La teoría del profesor Penrose es fascinante y recomendamos encarecidamente explorarla. La teoría cíclica existe en varias versiones, al igual que la teoría inflacionaria, y según el profesor Paul Steinhardt, las diferencias entre ellas son puramente técnicas e interesantes solo para los especialistas. El concepto general sigue siendo el mismo. En primer lugar, en nuestra teoría, no hay un momento del inicio del mundo, no hay singularidad. Hay fases periódicas de nacimiento intenso de materia y radiación,
cada una de las cuales, si se desea, puede llamarse un Big Bang. Sin embargo, cada una de estas fases no significa la aparición de un nuevo universo, sino simplemente una transición de un ciclo a otro. El espacio y el tiempo existen antes y después de cada uno de estos cataclismos, por lo que es totalmente razonable preguntar sobre el estado de las cosas 10.000 millones de años antes del último Big Bang, del cual se cuenta la historia del universo. La segunda diferencia clave es la naturaleza y el papel de la energía oscura. La cosmología inflacionaria no predijo la transición de la expansión desacelerada del universo a la expansión acelerada. Sin embargo, cuando los astrofísicos observaron destellos de supernovas distantes, la cosmología estándar no supo qué hacer con los resultados paradójicos. Se propuso la hipótesis de la energía oscura para reconciliar estas observaciones con la teoría. Nuestro enfoque es más coherente internamente, ya que la energía oscura está presente desde el principio, facilitando la alternancia de ciclos cósmicos. No obstante, como señalan tanto Paul como Steinhardt, la teoría cíclica tiene sus debilidades, particularmente la explicación de la colisión y el rebote de branas paralelas, es decir, espacios de menor dimensión de las cuerdas de la teoría M que ocurren al comienzo de cada ciclo. Otros aspectos de la teoría cíclica están mejor desarrollados, pero aún hay muchas incertidumbres por resolver. En conclusión, recordemos lo siguiente. Dado que los eventos que preceden al Big Bang no tienen consecuencias para las observaciones, pueden excluirse de la teoría y podemos considerar que el tiempo comenzó con el Big Bang, como afirmó Hawking. Sin embargo, los científicos todavía albergan la esperanza de aprender qué existía antes del comienzo del tiempo. Tal vez fue algo grandioso o muy denso, algo que pasó a nosotros desde otro universo. Hay más preguntas que respuestas, y por ahora la humanidad está en búsqueda, y tal vez alguien entre ustedes podrá decirle al mundo qué sucedió antes del Big Bang, de Big Bang a los planetas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron nuestro planeta, nuestro Sol y nuestra galaxia? Hasta hace poco, el universo se consideraba eterno, y su existencia no inquietaba a los científicos. Albert Einstein incluso asumió la eternidad del universo en sus hipótesis y ajustó las ecuaciones de la teoría de la relatividad en consecuencia. Sin embargo, con la aceptación del concepto del Big Bang, todo cambió. Los expertos muestran que vivimos en los restos en expansión y enfriamiento de una masa cósmica de materia. Pero, ¿qué causó esta explosión inicial y qué la precedió? ¿Realmente hubo algo que la precedió? Estas preguntas son indudablemente parte del ámbito de la ciencia, pero cada intento de responderlas enfrenta obstáculos aparentemente insuperables. La infame singularidad, un punto infinitamente pequeño y denso, en el que todo el universo, toda la física del mundo, las constantes, la materia, el espacio y el tiempo estaban comprimidos. Luego, durante este evento, ocurrió el Big Bang, y todo lo mencionado anteriormente comenzó a existir. Hoy en día los físicos han descubierto el fondo cósmico de microondas y han comenzado a contemplar el mismo comienzo. Todo es un poco enredado, ¿verdad? La pregunta sigue siendo, ¿cuál era el problema con la existencia de la singularidad cósmica? Es uno de los problemas más serios en la cosmología física. El problema es que cualquier información que tengamos sobre lo que sucedió después de la singularidad no puede proporcionarnos ninguna visión de lo que sucedió antes de ella. Incluso ahora, la llamada nueva física nos lleva a la realización de que nuestro conocimiento del universo todavía está en sus primeras etapas. Por lo tanto, en este momento, solo podemos hablar de lo que somos capaces de ver con nuestros ojos o a través de modelos matemáticos en papel. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿dónde ocurrió exactamente el Big Bang? Si hubo una explosión, debe haber habido un epicentro. Sin embargo, la realidad es que nuestro universo no tiene centro. Es más preciso imaginar que el Big Bang ocurrió simultáneamente en todas partes, en todos los puntos del universo. Hoy en día, los científicos suponen que todos los procesos después del Big Bang fueron influenciados por el enfriamiento gradual y la disminución de la densidad del universo. Como sabemos, la temperatura es una medida del movimiento de las partículas, y a medida que la temperatura bajaba, las partículas se movían más lentamente. Las partículas de movimiento más lento facilitaron su interacción entre sí. Durante el enfriamiento del universo, los quarks individuales voladores se fusionaron para formar protones, neutrones y otros hadrones y leptones.
Luego, estas partículas, continuando desacelerándose, comenzaron a formar los primeros núcleos de átomos familiares. Este periodo de formación de los primeros átomos en el universo se llama nucleosíntesis primordial, que duró unos 20 minutos después del Big Bang. Durante este periodo, todo el universo se calentó al estado que observamos hoy dentro de las estrellas. En este periodo, principalmente se formaron núcleos de hidrógeno y helio en una proporción de 3:1. Y estas proporciones de hidrógeno y helio siguen siendo los dos elementos más abundantes en el universo hasta el día de hoy. Después de la primera nucleosíntesis, apenas se formaron nuevos núcleos atómicos, y el universo todavía permanecía caliente, con la materia existiendo en un estado de plasma. Los electrones volaban independientemente de los núcleos, haciendo que el universo fuera opaco a la luz. Los fotones colisionaban constantemente con los electrones y no podían viajar en línea recta, como si estuvieran atrapados en un laberinto de espejos. Esta es la razón, por cierto, por la que no puedes ver a través de una lámpara de luz diurna, ni a través de nuestro Sol, que también están hechos de plasma y por lo tanto son no transparentes. El universo continuó enfriándose y aproximadamente 300.000 años después del Big Bang, la temperatura bajó lo suficiente para que los electrones se unieran a los núcleos atómicos. Como resultado, el universo se volvió transparente. Este momento se llama recombinación. Los fotones que llenaban todo a su alrededor ya no eran obstruidos por electrones y podían viajar en línea recta instantáneamente en todas las direcciones. En realidad, estos fotones liberados en el momento de la recombinación son lo que vemos hoy como la radiación relicta del fondo cósmico de microondas. Luego ocurrió la formación de las primeras estrellas. Se supone que estas eran estrellas muy masivas con una vida corta que no sobrevivieron hasta nuestros días. Se formaron los primeros cuásares, galaxias y cúmulos y supercúmulos de galaxias. Posteriormente, ocurrió gradualmente la formación de la nube interestelar, que dio origen a nuestro sistema solar. Alrededor del joven Sol, se formó una nube de gas y polvo. Cabe señalar que este disco era un remanente de la nube de la cual surgió el Sol en sus primeras etapas. Esta nube adquirió rotación, lo que llevó a la formación de un disco rotatorio y aplanado en lugar de uno esférico. Al principio, el disco estaba compuesto en un 98-99% de hidrógeno y helio, y los elementos restantes estaban presentes en cantidades insignificantes. Sin embargo, es precisamente con su presencia que hoy se asocia el origen de los planetas. A medida que la nube se enfriaba, las sustancias refractarias como el hierro, silicio, titanio, níquel, sus compuestos y otros comenzaron a condensarse en partículas de polvo. La condensación significa la transición de un estado gaseoso a uno sólido o líquido. En la nube planetaria no había condiciones adecuadas para que la mayoría de las sustancias existieran en estado líquido, por lo que los gases más pesados que el helio y el hidrógeno formaron inmediatamente partículas sólidas, sin pasar por la fase líquida. Un ejemplo de este comportamiento puede verse con el vapor de agua en Marte. Debido a la masa relativamente grande de las partículas de polvo, tendían a ganar un movimiento más estable, moviéndose hacia el centro del disco. Gradualmente se formó un delgado disco polvoriento dentro de la gruesa nube de gas y polvo. Con el enfriamiento, el número y tamaño de las partículas de polvo aumentaron y la densidad del disco de polvo aumentó. El resto del disco inicial se volvió cada vez más esparcido. Eventualmente, el disco de polvo se volvió muchas veces más delgado que su diámetro. La composición de este disco de polvo era diferente en sus diferentes partes y dependía de la distancia del Sol. Las regiones interiores calentadas por la estrella central se enfriaron y más sustancias pudieron formar partículas sólidas. Por ejemplo, el vapor de agua pudo transformarse en hielo, probablemente en algún lugar alrededor de la órbita de Júpiter y más lejos del Sol. Al mismo tiempo, el viento solar soplaba las moléculas de gas ligero de las partes internas del sistema solar más rápido que de las partes externas. Como resultado, el gas casi abandonó las regiones cercanas al Sol. El enfriamiento gradual de la nube facilitó la formación de innumerables compuestos, en su mayoría entrando en partículas de polvo en crecimiento. Según las leyes de la física, los gases eran más propensos a condensarse en los granos de polvo existentes y menos dispuestos a formar nuevos.
Para cuando se completó la formación del delgado disco de polvo, su densidad era decenas de veces mayor que la densidad del gas circundante. Los tamaños de las partículas sólidas alcanzaron varios centímetros y el disco se volvió gravitacionalmente inestable. Las compresiones aleatorias en el disco no se disipaban, sino que por el contrario, seguían ocurriendo. Este proceso culminó en la formación de millones de cuerpos de varios kilómetros de tamaño, que se convirtieron en los embriones de planetas. Fueron llamados planetesimales. La composición de estos planetesimales variaba según las condiciones de temperatura y la densidad inicial del disco, que como mencionamos, dependía de la distancia al Sol. Durante los siguientes cientos de millones de años, los planetesimales más grandes crecieron, acompañados por la destrucción de los más pequeños. Los pequeños planetesimales también fueron expulsados del sistema solar debido a la influencia gravitacional de los planetas masivos. El crecimiento más rápido se observó en Júpiter, ya que estaba situado en un área donde ya se habían formado partículas de agua helada. Estas partículas heladas contribuyeron al rápido crecimiento inicial de Júpiter. Otro factor importante que dio a Júpiter una ventaja sobre otros planetas gigantes fue su proximidad al Sol, donde la densidad del disco de polvo era mayor. Los embriones de Saturno, Urano y Neptuno quedaron rezagados en el crecimiento en comparación con Júpiter debido a la menor densidad del disco en sus regiones de formación. Júpiter logró acumular una gran cantidad de gas mientras aún no era barrido por el viento solar. Hoy en día, vemos que Júpiter es el planeta más masivo entre todos los demás combinados en el grupo terrestre. Aunque se formaron en las regiones más densas cerca del Sol, no pudieron convertirse en los planetas más masivos del sistema solar debido a las altas temperaturas y las densas corrientes del viento solar. Las partículas sólidas se formaron con menos entusiasmo y las sustancias pesadas como el hierro y el silicio eran minoría en la nube inicial. Como resultado, el sistema solar obtuvo pequeños planetas cerca del Sol, compuestos principalmente de silicio, hierro y sus compuestos. Entre estos planetas, solo Venus y la Tierra tienen suficiente masa para retener una atmósfera, que consiste principalmente en moléculas de gas pesado que se mueven menos rápidamente. Por lo tanto, la Luna y Mercurio casi no tienen envoltura gaseosa, y Marte ya ha perdido casi toda su atmósfera. Durante la formación de los planetas, las partículas más pequeñas colisionaban entre sí. Si tal colisión ocurría cerca de un futuro planeta, los cuerpos colisionantes podían perder tanta velocidad que su órbita alrededor del Sol se volvía imposible. Fueron influenciados por la atracción gravitacional del planeta masivo y se involucraron en su rotación. De esta manera, se formaron enjambres rotatorios de partículas alrededor de los planetas grandes, un destino similar al del disco de polvo. Pronto, los satélites comenzaron a rotar alrededor de los planetas, siguiendo la percepción del tiempo de la galaxia. Otra hipótesis sostiene que los planetas nunca fueron esferas fundidas. Según esta visión, se originaron a partir de la nebulosa de gas y polvo que rodeaba al Sol, condensándose gradualmente en un disco de gas y polvo, que eventualmente se fragmentó en partes separadas. Algunas de estas condensaciones crecieron hasta alcanzar el tamaño de planetas. Por ejemplo, nuestra Tierra se formó a partir de su embrión en aproximadamente 100 millones de años. Durante ese tiempo, enormes meteoritos que caían sobre ella calentaron sus profundidades y dejaron numerosos cráteres en su superficie. Más tarde, el aire y el agua borraron la mayoría de los cráteres en la superficie de la Tierra. Sin embargo, en otros cuerpos celestes donde no surgieron estos componentes esenciales, como Mercurio o Marte, los cráteres permanecieron intactos. Además, el estudio de planetas más allá de nuestro sistema solar reveló discrepancias que generaron dudas sobre la hipótesis del disco caliente. Algunas de estas inconsistencias estaban relacionadas con la clase de planetas conocidos como Júpiter calientes, que tienen órbitas cercanas a sus estrellas con periodos de unos pocos días. Los astrónomos hicieron ajustes a la hipótesis para abordar estas preguntas, pero no resolvieron todos los problemas. Por lo tanto, por ahora tenemos que contentarnos con teorías que, aunque no completas, pueden explicar en parte el origen de todo lo relacionado con el espacio circundante. Quizás una nueva física ofrezca al mundo de los científicos la capacidad de explicar los procesos antiguos bajo una nueva luz.
estrellas, planetas y materia cósmica, unidos por fuerzas gravitacionales, forman algunos de los objetos más masivos del universo, las galaxias. El número exacto de galaxias sigue siendo desconocido, pero se estima que son varios cientos de miles de millones, y eso solo en la parte observable del universo. A pesar de que las galaxias están astronómicamente distantes unas de otras, a veces colisionan. Tales colisiones son eventos verdaderamente espectaculares a gran escala. Evolución cósmica. En el universo hay galaxias orbitando alrededor de un centro de masa común. En tales sistemas, hay una galaxia gigante central con varios objetos satélite. Durante su evolución, si las órbitas de las galaxias más pequeñas no coinciden, todas comienzan a girar alrededor de este centro. Sin embargo, si las galaxias tienen órbitas idénticas, se fusionarán en un solo gran sistema, mientras que el objeto más pequeño se desintegra. Los astrónomos observan tales colisiones con bastante frecuencia. Se cree que la galaxia de Andrómeda también colisionó con una galaxia más pequeña en el pasado lejano. De manera similar, nuestro sistema también ha absorbido galaxias más pequeñas. Pero si los astrofísicos afirman que el universo se está expandiendo, ¿por qué colisionan las galaxias? Y todo porque la expansión del universo está ocurriendo lentamente. Las galaxias en cúmulos y supercúmulos experimentan atracción gravitacional entre sí y se mueven a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. La expansión cosmológica alcanza tales magnitudes solo a distancias de decenas de millones de años luz, lo cual es cientos de veces mayor que el tamaño de las galaxias. Por lo tanto, dentro de los cúmulos, las galaxias no notan la expansión del universo. Se mueven y colisionan como si no existiera. Sin embargo, por muy comunes que puedan ser estas interacciones, los astrónomos rara vez logran capturar imágenes dinámicas de galaxias colisionando como las que capturó Hubble. ARP 2882 consiste en la galaxia espiral NGC 569 y su compañera más pequeña IC 1559. Ambas tienen núcleos altamente activos que sirven como poderosas fuentes de radiación. La actividad de ARP 282 está asociada con los agujeros negros situados en sus centros. Los procesos de interacción de marea han llevado a una redistribución de la materia dentro de las galaxias, proporcionando a los agujeros negros abundante alimento. Las galaxias también han formado un puente conectador, visible en la imagen de Hubble, que consiste en gas y polvo alargados afectados por fuerzas de marea. Y eso no es todo. El telescopio espacial Hubble también tomó una serie de fotos de dos galaxias en fusión en el sistema BB 689, que los astrónomos han llamado las alas del ángel. A diferencia de los alineamientos visuales aleatorios de galaxias que solo parecen interactuar desde la perspectiva de la Tierra, estas dos galaxias en BB 689 están en medio de una colisión. Esta interacción galáctica ha hecho que el sistema V6689 en la constelación de Leo sea casi simétrico, y ahora se asemejan a enormes alas galácticas. Otro telescopio espacial bien conocido, el James Webb, también capturó imágenes interesantes. El cúmulo estelar en la galaxia del Carro de la Rueda se formó como resultado de una colisión con una galaxia satélite. La galaxia del Carro de la Rueda tiene dos anillos que se expanden hacia afuera desde el centro de la colisión, como las ondas en un estanque después de lanzar una piedra. Debido a estas características distintivas, los astrónomos se refieren a ella como una galaxia anular. Tiene una estructura menos común en comparación con las galaxias espirales como la Vía Láctea. En las siguientes dos galaxias mostradas en la imagen cósmica pasaron una a través de la otra, dejando un puente de jóvenes estrellas azules entre ellas. La colisión frontal entre las dos galaxias mostró un objeto de forma triangular, donde nacieron miles de estrellas. Esta imagen fue capturada por el telescopio espacial Hubble, según informó Nanowork. Los astrónomos especulan que las galaxias pasaron una a través de la otra, desencadenando una explosión ardiente de formación estelar en una forma única en NGC 2445, donde miles de estrellas se encienden. Esta galaxia es rica en gas, el combustible del cual se crean las estrellas, lo que lleva a su abundancia de formación estelar. Sin embargo, la nueva galaxia no ha logrado escapar del dominio gravitacional de su compañera, NGC 2444. La galaxia ha extraído gas de NGC 2445, creando el peculiar triángulo de estrellas recién formadas. Como podemos ver, estas interacciones pueden parecer asombrosamente hermosas. En la búsqueda de la materia oscura,
Pero no es solo la belleza lo que alimenta la curiosidad de los científicos. Ya en la década de 1970, surgieron argumentos serios a favor de la idea de que las galaxias contienen los llamados halos oscuros, además de estrellas y gas. Los argumentos teóricos surgieron de consideraciones sobre la estabilidad de los discos estelares de las galaxias espirales, mientras que la evidencia observacional provino de las grandes velocidades de rotación no decrecientes del gas en los bordes lejanos de los discos galácticos, donde casi no hay estrellas, y por lo tanto la velocidad de rotación se determina a través de observaciones de gas. Si toda la masa de una galaxia se contuviera principalmente en estrellas, entonces las velocidades orbitales de las nubes de gas ubicadas más allá del disco estelar disminuirían a medida que aumentara la distancia. Esto se observa en los planetas del sistema solar, donde la masa se concentra principalmente en el Sol. Sin embargo, en las galaxias, esto a menudo no es así, lo que indica la presencia de algún componente adicional, masivo y extendido, cuyo campo gravitacional imparte altas velocidades a las nubes de gas. La situación se aclaró parcialmente cuando se introdujeron halos oscuros masivos en el modelo matemático de las galaxias. Estos halos oscuros no contribuyen a la luminosidad total de la galaxia y solo son evidentes a través de su influencia gravitacional en el subsistema estelar. Una forma de obtener información sobre la estructura de los halos oscuros es estudiando las estructuras extendidas que se forman alrededor de las galaxias durante sus interacciones. Por ejemplo, a veces durante un paso cercano, una galaxia roba gas de otra, enrollándolo alrededor de sí misma en forma de un anillo extendido. La existencia de anillos polares extendidos solo puede explicarse si la masa del halo oscuro es aproximadamente el doble que la de la materia luminosa en la galaxia. Las colas de marea también sirven como indicadores fiables de la presencia de materia oscura en las regiones periféricas de las galaxias. Quizás la primera evidencia de masa oculta se obtuvo ya en 1933, cuando el astrofísico Fritz Zwicky notó que las galaxias en el cúmulo de Coma se movían más rápido de lo esperado, lo que implicaba la presencia de alguna masa invisible que las mantenía unidas y evitaba que se dispersaran. La naturaleza de la materia oscura sigue siendo desconocida, por lo que a menudo se la menciona como alguna sustancia oscura fría abstracta que interactúa con la materia ordinaria únicamente a través de la gravedad. Sin embargo, debido a su masa significativa, actúa como el fondo activo sobre el cual se desarrollan todos los escenarios de formación y crecimiento de estructuras en el universo, mientras que la materia ordinaria sigue pasivamente el escenario propuesto. Estas ideas forman la base del llamado escenario de agrupamiento jerárquico. Según este escenario, las fluctuaciones primarias de densidad de la materia oscura surgen debido a la inestabilidad gravitacional en el universo temprano y luego se multiplican al fusionarse entre sí. Como resultado, se forman numerosos halos oscuros ligados gravitacionalmente que difieren en masa y momento angular. El gas colapsa en los pozos gravitacionales de estos halos oscuros. Este proceso se llama acreción, lo que lleva a la formación de galaxias. La historia de fusiones y acreción de cada agrupamiento de materia oscura determina en gran medida el tipo de galaxia que emerge dentro de él. El atractivo del escenario de agrupamiento jerárquico es que describe bastante bien la distribución a gran escala de las galaxias. El experimento numérico más impresionante realizado dentro de este escenario se llama la simulación del milenio. Los astrónomos informaron sus resultados en 2005. En el experimento se resolvió el problema de n cuerpos para 10.000 millones de partículas de materia oscura, comenzando desde cuando el universo tenía solo 120 millones de años hasta el presente. Durante este tiempo, casi la mitad de la materia oscura se había reunido en halos oscuros de varios tamaños, totalizando aproximadamente 18 millones. Aunque aún no se ha logrado un acuerdo completo e inequívoco con las observaciones de la estructura a gran escala, todavía hay mucho por descubrir. En la búsqueda de satélites desconocidos de la Vía Láctea, en 2002, un equipo de investigadores liderado por Beth Willman comenzó la búsqueda de satélites desconocidos de la Vía Láctea en el Sloan Digital Sky Survey. El primer éxito llegó en marzo de 2005, cuando se descubrió una galaxia esferoidal enana a una distancia de 300.000 años luz de nosotros en la constelación de la Osa Mayor.
Se convirtió en el 13º satélite de la Vía Láctea, con una luminosidad extremadamente baja. Todas sus estrellas emiten una luz comparable a la de una sola estrella supergigante, como Deneb, la estrella más brillante de la constelación del Cisne. El año 2006 resultó ser excepcionalmente fructífero para el descubrimiento de satélites de nuestra galaxia, cuando otros 2 equipos de investigadores descubrieron 7 galaxias esferoidales enanas alrededor de la Vía Láctea. Y aparentemente este no es el límite. Solo recientemente los astrónomos comenzaron a descubrir galaxias completamente desprovistas de materia oscura o que la contienen en cantidades extremadamente insignificantes. Por ejemplo, la galaxia enana NGC 1052 que fue descubierta hace un par de años por un equipo liderado por Peter Van Dokkum de la Universidad de Yale. Desde entonces, se han encontrado varios objetos similares, incluido DF4, ubicados cerca de DF2. Estas galaxias desconciertan enormemente a los científicos, que intentan entender cómo podrían haberse formado sin materia oscura, o cómo la perdieron. Una hipótesis vincula su aparición con colisiones galácticas. En tal accidente, las masas de su materia oscura pueden continuar su trayectoria, pasando una a través de la otra. Sin embargo, las nubes de materia ordinaria experimentan presión entre sí, se desaceleran, interactúan y se separan de la materia oscura. Este escenario está respaldado por un artículo publicado en la revista Nature por Van Dokkum y sus colegas. Las observaciones de DF2 y DF4 mostraron que las trayectorias de estas galaxias comenzaron a divergir desde un punto común hace unos 8.000 millones de años. Además, otras galaxias enanas pobres en materia oscura también comenzaron a moverse junto con ellas. Hoy en día, DF2 y DF4 son parte de una cadena de unos 7 a 11 objetos similares, ubicados a una distancia de aproximadamente 70 millones de años luz de nosotros. A la escala de cúmulos estelares, galaxias enanas y galaxias, las colisiones y fusiones ocurren constantemente. Incluso nuestra Vía Láctea está actualmente perturbando a la galaxia esferoidal enana de Sagitario, que es su satélite, y en el futuro, este cuerpo cósmico relativamente pequeño, con solo el 1% de la masa de nuestra galaxia, será completamente absorbido. Mirando más hacia el futuro, podemos esperar una colisión y fusión con la gran galaxia de Andrómeda. Según las predicciones de los científicos, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda colisionarán en unos 4.5 mil millones de años. Y bastante pronto, en 3.000 millones de años, Andrómeda se acercará tanto a nosotros que las estrellas de su galaxia serán visibles a simple vista. ¿Cómo se verá esta colisión? Gracias a la imagen del telescopio Hubble, ahora podemos visualizar cómo se verá la fusión de la Vía Láctea y Andrómeda desde el exterior. Un grupo de 3 galaxias, colectivamente llamado NGC 7T64A, y ubicado en la constelación del Fénix a una distancia de 425 millones de años luz de la Tierra, sirve como modelo para este escenario. Los científicos ya están realizando simulaciones de la colisión entre la Vía Láctea y la nebulosa de Andrómeda en supercomputadoras. Los datos indican que la Vía Láctea ha absorbido a vecinos más pequeños en el pasado. Por ejemplo, algunas galaxias enanas y cúmulos estelares globulares fueron destruidos por fuerzas de marea y transformados en corrientes estelares, con sus estrellas probablemente siendo eventualmente absorbidas por nuestra galaxia. Usando datos del telescopio espacial Gaia, los científicos respondieron parcialmente la pregunta de cuándo ocurrió la última colisión y absorción de un vecino. Gaia crea un mapa tridimensional de la galaxia, midiendo distancias a las estrellas, lo que permite a los científicos observar sus direcciones de movimiento. Esto llevó al descubrimiento de que hace unos 8 a 10 mil millones de años, la Vía Láctea engulló una galaxia enana considerable llamada Gaia Salchicha Encelado. Como herencia de la colisión, recibimos alrededor de 8 nuevos cúmulos estelares globulares, junto con 50.000 millones de nuevas estrellas. Investigaciones adicionales revelaron que GSE no era un satélite de nuestra galaxia, sino que se movía en una dirección opuesta a la rotación de la Vía Láctea. Así, nuestros cursos se cruzaron y ocurrió una colisión, en lugar de una fusión gradual. Esta catástrofe intergaláctica nos proporcionó material, formando alrededor del 50% del halo de hoy y el 20% del halo de materia oscura. El próximo evento similar, como mencionamos antes, será el encuentro con Andrómeda.
Los científicos especulan que si la nebulosa de Andrómeda y la Vía Láctea eventualmente se fusionan, la nueva galaxia resultante tendrá una forma elíptica. Incluso se le ha dado un nombre, Lactomeda. Para entonces el Sol, que podría haberse transformado en una gigante roja, estará relativamente lejos del centro galáctico, ya que la distancia entre las estrellas aumentará. Sin embargo, esto ya no nos afectará. Lejos en el espacio, en el centro de un torbellino cósmico, que recibe un calor extremo y altas velocidades, la lágrima de Adán y el espacio se curvan literalmente. Fotones vuelan a través del universo, energizados hasta los límites encontrados en la naturaleza. Miles de millones de años después, entran en los detectores de las naves espaciales estacionadas por encima de nuestra atmósfera. Nuestra capacidad para registrarlos es parte de una nueva era de la astronomía de alta energía y una nueva era de conocimiento sobre la naturaleza en su estado más extremo. ¿Qué podemos aprender al presenciar el violento nacimiento de un agujero negro? Ha habido momentos en que nuestra comprensión del universo ha llegado a un punto muerto, cuando nuestra comprensión de los trabajos del tiempo y el espacio, la naturaleza de la materia y la energía, no concuerdan completamente con lo que observamos. En esos momentos, las visiones del mundo opuestas no pueden resolverse. Así fue en la primavera de 1920, cuando los astrónomos debatieron la escala del universo. El lugar fue la Academia Nacional de Ciencias en Washington, D.C. De un lado estaba el astrónomo Harlow Shapley, conocido por su trabajo innovador sobre el tamaño de nuestra galaxia y la posición del Sol dentro de ella. Shapley describió la galaxia como una universo isla, como sus mediciones sugirieron que era. Y esto podría ser todo lo que hay, incluyendo las misteriosas formas difusas, conocidas como nebulosas espirales. Argumentó que eran simplemente nubes de gas. En el lado opuesto, Hepler-Curtis argumentó que algunas nebulosas también eran universos islas. Esa idea no era nueva. 165 años antes, el filósofo alemán Immanuel Kant describió las nebulosas como galaxias por sí mismas. Señaló que no solo están en la Vía Láctea, sino que nubes blanquecinas se ven, varios parches de aspecto similar brillan con luces tenues aquí y allá a través del éter, y si el telescopio se dirige hacia cualquiera de ellos, nos enfrentamos a una masa compacta de estrellas. Se necesitó una nueva generación de potentes telescopios para que los astrónomos finalmente midieran la distancia a esos misteriosos objetos. A pocos años después del gran debate, Edwin Hubble informó datos que mostraban que las nebulosas espirales se encontraban mucho más allá de la Vía Láctea. Eso llevó a nuestra comprensión actual de un universo de miles de millones de años luz de ancho, lleno de galaxias y expandiéndose rápidamente. En los años transcurridos desde entonces, detalles esenciales sobre este universo dinámico han resistido obstinadamente nuestras investigaciones. Cuanto más profundizamos en la naturaleza de la materia y de la energía, más oscura parecía volverse. Uno de los misterios más profundos surgió en la década de 1960. Fue una época en que las naciones estaban expandiendo y probando rápidamente sus arsenales nucleares. En 1963, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido firmaron el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que prohibía las pruebas nucleares en la atmósfera. Para verificar el cumplimiento, Estados Unidos lanzó 6 pares de satélites conocidos como VELA, del verbo español velar, para vigilar o mantener una vigilia. Fueron diseñados para registrar una señal distintiva de explosiones nucleares llamada rayos gamma. Los rayos gamma son una forma de radiación electromagnética de ultra alta energía, un término utilizado para describir partículas llamadas fotones que salen de una fuente de energía. La forma de energía más baja, la radio, tiene una longitud de onda de hasta 300 metros. Aunque no podemos verlos, se producen naturalmente, por ejemplo, en los relámpagos. Nuestros ojos solo pueden detectar longitudes de onda de hasta 400 nanómetros, que llevan una cantidad significativa de energía. La luz ultravioleta tiene longitudes de onda aún más cortas, hasta 10 nanómetros, mientras que los rayos X pueden tener longitudes de onda tan cortas como una centésima de nanómetro. Los rayos gamma llevan tanta energía que sus longitudes de onda pueden ser menores de 10 picómetros, lo que es más pequeño que el diámetro de un átomo. Estos rayos se llaman radiación ionizante porque pueden eliminar electrones de los átomos en el cuerpo, lo que puede causar daño grave e incluso la muerte, con una exposición alta.
Afortunadamente, los rayos gamma del espacio no pueden pasar a través de la atmósfera para llegar hasta nosotros. Sin embargo, una teoría sugiere que una explosión cercana de rayos gamma puede haber causado una extinción masiva hace 440 millones de años al destruir la capa de ozono en la Tierra y permitir la entrada de radiación ultravioleta letal. Los rayos gamma, a diferencia de las formas de radiación electromagnética de menor energía, son producidos por la descomposición a menudo violenta de núcleos atómicos en reacciones nucleares. En 1967, en busca de pruebas nucleares clandestinas, los satélites Vela 3 y Avila 4 detectaron un destello de radiación gamma que no se parecía al de una arma nuclear. A medida que se lanzaban más satélites Vela, un equipo del Laboratorio Nacional de Los Álamos continuó encontrando estas misteriosas explosiones en sus datos. Pudieron limitar la posición en el cielo de 16 explosiones y descartar un origen terrestre o solar. Se necesitarían al menos 30 años para descubrir lo que eran. Un año después del lanzamiento del telescopio espacial Hubble en 1990, se estableció en parte el Observatorio de Rayos Gamma Compton de 17 toneladas para producir un mapa completo de los estallidos de rayos gamma. Más de 1000 detecciones mostraron que los estallidos estaban distribuidos al azar por todo el cielo, lo que llevó a otro gran debate en 1995 para estimular nuevas ideas sobre el misterio que llevaba en curso. Donald Lamb, de la Universidad de Chicago, propuso que los estallidos provenían de un grupo recién descubierto de estrellas de neutrones que habían escapado al halo de nuestra galaxia. Bogdan Paczynski, de la Universidad de Princeton, argumentó que sus ubicaciones seguían el diseño general de galaxias y cuásares, pero a estas distancias admitió que los estallidos tendrían que ser los objetos más luminosos conocidos en el universo. Y sin embargo, un tercio de ellos desaparecen en menos de 2 segundos, y el resto se extingue en cuestión de minutos. ¿Eran el resultado de una estrella que se inflamaba en nuestro vecindario cósmico, o eran algo mucho más violento y fundamental para el funcionamiento del tiempo y el espacio? En los años siguientes, una revolución barrió el campo de la astronomía de alta energía. El Observatorio de Rayos X Chandra fue lanzado en 1997, seguido por los satélites de rayos gamma integral en 2002 y SWIFT en 2004, el último cazador de rayos gamma. SWIFT, equipado con sensores de rayos ultravioleta, X y gamma, fue lanzado al espacio en 2004 con el objetivo de detectar y localizar hasta 100 estallidos de rayos gamma al año y transmitir sus ubicaciones a la Tierra en cuestión de segundos. Esto permitió a los astrónomos en la Tierra dirigir rápidamente sus telescopios hacia la fuente y capturar la posluminiscencia, proporcionando información valiosa para determinar la distancia y la posible causa del estallido. A principios de 1997, un satélite italiano llamado Bepo-Sax detectó una explosión y transmitió su ubicación a la Tierra. El telescopio espacial Hubble capturó la disminución posterior, lo que sugiere que se originó en una galaxia más allá de la nuestra. Los astrónomos analizaron la luz capturada por telescopios terrestres y encontraron indicios de que estaba asociada con una supernova. Esta asociación con supernovas se hizo más fuerte con el tiempo, con una explosión en 1998 que coincidió con una supernova, otra explosión en 2003 con otra supernova y otra explosión en 2006 con otra supernova. El texto describe cómo los científicos quedaron sorprendidos por la cantidad extraordinaria de energía y brillo de las explosiones observadas en las ráfagas de rayos gamma. El 19 de marzo de 2008, los astrónomos registraron una explosión que se originó a 7.5 millones de años luz de distancia, y su resplandor posterior fue visible así vista desde la Tierra. Esto confirmó la hipótesis de que las ráfagas de rayos gamma eran causadas por un haz estrecho e increíblemente poderoso de luz, que calentaba nubes de gas a miles de millones de grados y generaba rayos gamma de ultra alta energía. Tales fenómenos son comunes en el universo donde la materia cae rápidamente en estrellas, galaxias o agujeros negros, pero pocos de ellos generan tanta energía como las ráfagas de rayos gamma. El 13 de septiembre de 2008, el satélite SWIFT registró una explosión que tenía la potencia de 9000 supernovas y un chorro que viajaba al 99.999% de la velocidad de la luz.
El 29 de abril de 2009, se registró el segundo objeto más lejano jamás registrado. El viaje de esta explosión de rayos gamma comenzó hace 3,1 billones de años. Los astrónomos han comenzado a ver estas señales como sondas para comprender la evolución química del cosmos, desde el momento en que las estrellas y las galaxias comenzaban a formarse. Pero, ¿cómo produce la naturaleza una señal de luz que puede llegar a través de todo el universo visible? Un equipo de científicos ha estado buscando respuestas cerca de casa, en una galaxia gigante a unos 50 millones de años luz, conocida como M87. El telescopio del horizonte de sucesos conecta telescopios separados por miles de kilómetros en un solo instrumento gigante. Los astrónomos apuntan a las ondas de radio submilimétricas porque tienen la frecuencia adecuada para moverse a través del polvo y el gas en el núcleo de M87. Esa galaxia tiene uno de los agujeros negros más grandes conocidos, con una masa de 6,6 mil millones de soles. La resolución del sistema fue suficiente para recopilar datos sobre un área justo fuera del horizonte de eventos del agujero negro, el punto más allá del cual nada puede escapar de su atracción gravitatoria. Los científicos pudieron observar la base de un chorro notable que sale continuamente de M87. Esta región está sometida a una gravedad extrema y a lo que Albert Einstein llamó arrastramiento de Marcos, donde el espacio y el tiempo son arrastrados a lo largo de un camino que lleva al agujero negro. A medida que el gas, el polvo, las estrellas o los planetas caen en el agujero, forman un disco que se espirala hacia adentro con el flujo del espacio-tiempo. El movimiento rotativo de este disco de acreción puede dirigir parte de la materia que fluye hacia afuera en un par de haces o chorros de alta energía. Nuestra confirmación del chorro se demostró en una simulación de supercomputadora de una breve explosión de rayos gamma, basada en una explosión de 40 milisegundos detectada por Swift el 8 de mayo de 2005. La fuente de la señal fue una galaxia gigante ubicada a 2,6 mil millones de años luz de distancia, que estaba llena de estrellas antiguas. Los científicos sospechaban que era el resultado de dos estrellas muertas orbitándose mutuamente y acercándose gradualmente hasta fusionarse en un abrazo catastrófico, desgarrándose mutuamente. Los científicos de la NASA simularon los últimos 35 milisegundos de este proceso, durante los cuales se formó un agujero negro. A medida que los dos objetos se movían juntos, su masa se mezclaba en una densa y caliente nube de escombros giratorios, rodeada por una nube de plasma. De esta nube surgieron campos magnéticos, con el azul representando una fuerza magnética 1.000 millones de veces mayor que la del Sol. Estos campos comenzaron a canalizar el plasma en un chorro, y en menos de un segundo, después de la formación del agujero negro, lanzó un chorro de partículas a una velocidad cercana a la de la luz. Una secuencia similar de eventos es responsable de las explosiones de rayos gamma más largas durante la muerte de una estrella grande. Las estrellas resisten la gravedad generando fotones que empujan hacia afuera su enorme masa. Pero el peso del núcleo de una estrella grande aumenta debido a la acumulación de elementos pesados producidos en la fusión nuclear. Con el tiempo, las capas externas de la estrella no pueden resistir estar hacia adentro, la estrella colapsa. El choque resultante produce una onda de choque que atraviesa la estrella y la destruye. En las estrellas más grandes de estas, conocidas como colapsars o hypernovae, se forma un agujero negro en el colapso. La materia que fluye forma un disco y las partículas cargadas crean campos magnéticos que se retuercen fuera de este disco, enviando una parte en chorros de alta velocidad. Las simulaciones muestran que el chorro es lo suficientemente poderoso como para abrirse camino a través de la estrella, lo que ayuda a desencadenar la explosión. El nacimiento de un agujero negro no es solo un evento que ilumina el universo. También es un evento crucial para la difusión de elementos pesados que sirven como bloques de construcción para nuevos sistemas solares y planetas. El nacimiento de un agujero negro es una respuesta al poder convulsivo de la gravedad que ahora podemos observar con telescopios de alta energía. Un ejemplo de esto es la explosión de rayos gamma detectada por el satélite Swift a fines de marzo de 2011. Este estallido se originó en una galaxia normalmente tranquila, a 3,8 mil millones de años luz de distancia, en la constelación de Draco. La mayoría de las explosiones de rayos gamma se desvanecen en segundos o minutos,
pero esta duró 4 horas y media. Los científicos concluyeron que no podría haber venido de una supernova, y en su lugar, propusieron que una estrella grande había sido desviada durante un encuentro con otra estrella, lo que la hizo acercarse demasiado a un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Esta animación ilustra lo que sucedió. El agujero negro desgarró la estrella y lanzó un chorro de materia que estaba dirigido directamente a Ruth. Podemos estar agradecidos de que esta explosión estuviera tan lejos y que no estemos en la línea de fuego de un agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra propia galaxia. Los astrónomos han observado estrellas gigantes que son lanzadas a altas velocidades por este monstruo. Si una de estas estrellas se desvía de su camino, podría convertirse en presa. El monstruo seguramente dejará saber a los observadores lejanos de su conquista con un destello cegador que es visible en todo el universo. Si hubiera uno de los fenómenos más brillantes y destructivos en el espacio moderno, sería una explosión de supernova. El M6N49 es una supernova que explotó hace unos 5.000 años en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia compañera de nuestra Vía Láctea. Desafortunadamente, no se puede ver desde la Tierra porque está a unos 160.000 años luz de distancia. Sin embargo, si la supernova hubiera estado más cerca de la Tierra y existido durante tiempos antiguos, como los sumerios en el hemisferio sur o el antiguo Egipto, se habría registrado como la primera explosión de supernova en la historia. Se cree que el M6N49 fue una estrella muy brillante y masiva, pero inestable. Las explosiones de supernovas son un fenómeno profundo y una que se muestra claramente es G1.9+0.3. Esta explosión de supernova es el evento más reciente de este tipo que ha ocurrido en la galaxia. La supernova explotó en 1899. Imagínate, el siglo XX fue una época de avances científicos y tecnológicos dramáticos, así como de agitación social y política. Ahora, bien entrado el siglo XXI, no ha habido una sola explosión de supernova entre los trillones de estrellas en la galaxia durante este periodo. ¿Se está riendo el universo de nosotros? Los científicos a veces tienen tales pensamientos, y G1.9+0.3 es una de las piezas de evidencia. Aunque la explosión de la supernova ocurrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no nos dimos cuenta. De hecho, la supernova estaba oculta en densas nubes de gas y polvo cerca del centro de la galaxia, y aún con la tecnología de la época, podríamos haber obtenido una gran cantidad de información valiosa. Ni que decir tiene que nuestra tecnología ha mejorado drásticamente en los últimos 123 años, y esa tecnología se está utilizando para investigar supernovas que son difíciles de observar en otras galaxias. Las supernovas aparecen como estrellas de neutrones o agujeros negros cubiertos en nubes de gas y polvo, al igual que otras supernovas. Curiosamente, estas nubes continúan expandiéndose a una velocidad enorme de 15.000 km por segundo. En la actualidad, las nubes se han expandido a un tamaño que supera los 2.5 años luz. Esta hipótesis puede o no confirmarse, dependiendo de si se encuentra una presencia similar cerca de la Tierra. Ubicada en la región de rayos X, la constelación de Andrómeda es uno de los cuerpos celestes más brillantes, emitiendo una radiación muy poderosa que puede compararse con el desastre de Chernobyl. Como sabrás, la zona de radiación situada a 7.000 años luz del Sol es el remanente de una supernova. La nube de gas en la constelación de Andrómeda, conocida como RX 0822 Quadrant 300, es en realidad el núcleo que quedó de una estrella de neutrones después de una explosión de supernova. Después de comparar las velocidades de este objeto y las estrellas circundantes, se encontró que se movía a una velocidad excepcional en comparación con otros objetos que se habían medido, con una velocidad estimada de 1.300 km por segundo, alejándose del punto de la explosión de la supernova. La razón por la cual las estrellas de neutrones alcanzan tales velocidades es desconocida, pero podría ser una característica única de la explosión. También es importante considerar que la explosión ocurrió hace unos 5.000 años, y la aceleración puede haber disminuido con el tiempo. ¿Qué tan rápido iba al principio? La supernova SNIL 54, que dio origen a la nebulosa del Cangrejo, se hizo famosa por esta razón. Primero, los científicos descubrieron la nebulosa del Cangrejo y luego calcularon que la supernova que la creó explotó alrededor del siglo Wuso.
Posteriormente, los científicos descubrieron un registro de una estrella brillante que apareció de repente en el mismo lugar donde se descubrió la nebulosa del Cangrejo en documentos antiguos chinos, lo cual fue un gran triunfo en la astronomía. Detrás de este brillante hito hubo otra supernova silenciosa. SN1006 explotó 48 años antes de SN54 y fue incluso más brillante y mejor documentada en los registros históricos. Mientras que solo los chinos se dieron cuenta del significado de SN54, SN16 fue registrada en documentos de varias regiones del continente euroasiático, incluyendo Suiza, Egipto y China. Los astrónomos árabes informaron que el cuerpo celeste brillaba más que Venus, mientras que los monjes europeos afirmaron que la estrella no solo cambiaba de brillo, sino también de tamaño, expandiéndose o contrayéndose, y a veces incluso desapareciendo por completo. La explosión de SN1006 ocurrió en esta vecindad. Incluso después de que había pasado un milenio, la tasa de difusión de los gases liberados por la explosión seguía siendo notablemente alta, a una velocidad de 9.000 kilómetros por segundo. El poder de la explosión debió haber sido inimaginable. Hay otra supernova que ha ampliado el conocimiento humano del universo, y esa es SN1562, que ocurrió en la constelación de Casiopea en 1562. Como la heroína presentada anteriormente, esta supernova fue observada en todo el continente euroasiático, desde la península coreana hasta Inglaterra. Los libros de historia de Europa y del Oriente Árabe contienen descripciones detalladas de esta notable estrella. El nombre de esta supernova proviene del famoso astrónomo danés Tycho Brahe. Sin embargo, no fue la primera persona en Europa en descubrir esta supernova, ni fue el primero en registrar su aparición en detalle. No obstante, estudió las estrellas con mucho más detalle que cualquier otro erudito en el mundo en ese momento. Logró medir la paralaje de este cuerpo celeste, lo cual fue un logro significativo en ese momento. Según los métodos de observación de esa época, Saturno se consideraba el planeta más alejado del Sol o de la Tierra. Sin embargo, mediante cálculos simples, descubrió que esta supernova estaba mucho más lejos que la Luna o Saturno. De esta manera, la humanidad se dio cuenta por primera vez de lo vasto que es el universo y de lo lejos que están las estrellas de nosotros. Hay otro excelente descubrimiento que ha avanzado la astronomía. Fue realizado por dos científicos británicos contemporáneos, Thomas Digges y John Dee, quienes descubrieron la misma nova. Usando datos de Tycho Brahe y sus propias mediciones, derribaron la imagen milenaria de estrellas ubicadas en esferas celestes y especularon que las estrellas estarían esparcidas por todo el universo. Quizás ningún fenómeno astronómico ha tenido un impacto tan significativo en el desarrollo del conocimiento científico como la supernova de Tycho Brahe. Además, en comparación con el estándar de la nova, no hay nada particularmente excepcional en ella. Los científicos descubrieron que este cuerpo celeste era el resultado de una explosión de una estrella enana blanca en un sistema binario cercano. Este es uno de los mecanismos para las explosiones de supernova, similar a cuando una estrella masiva y brillante explota al final de su vida. También se descubrió otra estrella formando un sistema binario. Esta estrella, similar al Sol, está rodeada por nubes formadas por la explosión.